Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Nemo Marlin. Hoy nos acompañan Laura Trillo y Nerea García, ambas maestras de educación infantil y educadoras en la escuela infantil Nemo Marlin Cuatro Caminos. Y este capítulo va a tratar sobre la importancia del juego en el desarrollo de niños entre 0 y 3 años. Laura, comienzo contigo. Cuéntame un poquito cómo crees que el juego influye en el desarrollo y en el aprendizaje de los niños más pequeñines, de 0 a 3. Bueno, pues lo primero que querríamos decir es que el juego es una actividad inherente al ser humano. Los niños pequeños, sobre todo, aprenden jugando. En su día a día tienen numerosas actividades y rutinas que les permiten desarrollarse de esta manera. Todas las capacidades que nuestra mente tiene se pueden desarrollar a través del mismo, sea la creatividad, la imaginación, la motricidad, y todo ello lo podríamos relacionar un poquito con nuestra metodología en la escuela. Sigue un poquito los pasos de Gardner y sus inteligencias múltiples. Para Gardner, la mente se divide en 7 inteligencias, que serían la corporal, la cinestésica, la lingüística, la intrapersonal, y con todas las actividades que nosotros realizamos en el día a día en la escuela, intentamos que estas capacidades se desarrollen por igual. Asimismo, creemos que es importante para desarrollar tanto el aspecto cognitivo como el aspecto emocional. Es decir, el aspecto cognitivo puede hacer relación a la creatividad, a la permanencia del objeto. Es decir, los niños pequeños pasan de algo desaparece, no lo veo, no está, a ellos saben que aunque esté escondido un objeto, saben que puede estar ahí. Es decir, pasan de una inteligencia abstracta a una práctica. Y respecto a lo emocional, sabemos que las emociones son muy importantes en el día a día, en cualquier aspecto de nuestra vida, tanto de pequeños como de mayores, y las emociones siempre van a intentar complementar el lenguaje verbal, con lo cual es importante que desde pequeños empecemos a trabajarlos con ellos. Es verdad que no van a reconocer pues, la alegría, la tristeza, el enfado como tal, pero poco a poco, a través de diversas actividades como la relación de colores o una serie de objetos, ellos pueden empezar a interiorizarlas y aprender un poquito cómo funcionan para realmente utilizarlas cuando van creciendo. Uh-huh. Nerea, cuéntame tú alguna actividad concreta o algún juego concreto si yo quisiera, por ejemplo, desarrollar una habilidad específica, ¿no? de mi hija, lingüística o de resolución de problemas, algo así como más concreto. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, en clase trabajamos mucho, bueno, los niños juegan mucho el juego simbólico, que es súper importante. Con ese juego ellos desarrollan su rol, su habilidad lingüística, porque entre ellos se ponen sus normas. Ellos se designan, por ejemplo, tú eres mamá, tú eres papá y yo voy a ser el bebé. O nos ayudan también, por ejemplo, ese tipo de juegos, nosotras, a saber lo que ellos necesitan o que ellos han visto desde casa a trabajar. Por ejemplo, en el ámbito de la psicomotricidad, nosotras realizamos circuitos en el aula de psico. Tenemos material como picas, como ladrillos. Lo que proponemos nosotras en ese tipo de juego es realizar un circuito psicomotor en el que ellos van a alcanzar algo. Por ejemplo, hace poco estábamos trabajando el otoño, continuábamos trabajando el otoño, y nosotros realizamos un circuito motor en el que ellos pasaban por diferentes obstáculos y al final alcanzaban pues, hojas del otoño, elementos del otoño, un búho, una ardilla. Así también adquieren sus propios conocimientos. En cuanto más al ámbito lingüístico o al ámbito emocional, como ha dicho mi compañera, también realizamos actividades, por ejemplo, con cuentos, en las que en el ámbito emocional trabajamos diferentes emociones. El monstruo de colores es muy conocido por todas las escuelas y por todos los padres. Sí, doy fe. Entonces, nosotros pues, le enseñamos los diferentes monstruos, o cuando les vemos tristes también necesitamos que nos digan por qué están tristes, ¿no? A mí me ha pasado pues, en el aula. Hoy estoy triste. ¿Y por qué estás triste? ¿Necesitas un abrazo? ¿Qué necesitas? Entonces, es una manera también de trabajar el lenguaje y trabajar sus diferentes emociones. Uh-huh. ¿Y qué creéis que es más recomendable? ¿El juego libre o el juego dirigido? Al final el aprendizaje une un poco las dos partes. El juego dirigido tiene más un objetivo concreto que tú te planteas a la hora de enseñar un material o una actividad al niño,
En cambio, el juego libre desarrolla las capacidades de una manera más autónoma por parte del niño. Él es el protagonista de su aprendizaje y él es el que elige cómo actuar en cada momento. Él tiene, por ejemplo, nosotros solemos utilizar un par de elementos importantes que son el cesto de los tesoros y el juego heurístico. Esto es que, en el primer caso, el cesto de los tesoros es un conjunto de elementos de diverso volumen, tamaño, color, objetos que no tienen nada que ver entre sí, para que ellos vean qué pueden hacer con ellos. Pues cuando son más pequeñitos, pues suelen manipularlos, los chupan, los lanzan para ver un poquito qué puede hacer cada objeto. Y cuando van haciéndose un poquito más mayores, a lo mejor en la etapa de 2-3, solemos meter el juego heurístico, que consiste en que también son objetos diversos, pero comparten una característica. Por ejemplo, los objetos de color azul, los objetos que tienen una cremallera, como pueden ser los bolsos, los van metiendo en bolsitas de tela y los van haciendo una clasificación para que ellos vayan aprendiendo más propiedades sobre estos objetos. Qué chulo, y eso es fácilmente extrapolable también a las casas, ¿verdad? O sea, si yo como mami os pido consejo, ¿no? Y para llevar esto a casa y trabajar desde el juego en casa, este tipo de ejercicios también los podría realizar. Sí, además el cesto de los tesoros es muy fácil de crear en casa, porque al final todos tenemos una cuchara de madera, un bol de metal, entonces, y al final es lo que les llama la atención, ¿no? Que son texturas, no son juguetes como tal creados para jugar, son diferentes texturas y diferentes materiales y a ver qué surge a raíz de ellos, ¿no? El cesto de los tesoros es fundamental en bebés porque ellos también están conociendo el mundo, entonces necesitan nuevas experiencias, es una forma de aportarles nuevas experiencias y al final el juego heurístico también les ayuda a clasificar, a esa inteligencia lógico-matemática para clasificar las cosas según su color, su tamaño, sus determinada característica, ¿no? Nosotras, por ejemplo, para recomendar a los padres actividades, sí que es verdad que nosotras actividades de juego libre podemos crear en el aula, pero, por ejemplo, nosotras no podemos llevar una playa entera a un niño para que juegue libremente. Entonces llevamos un poquito de playa para que ellos jueguen. No es lo mismo jugar libremente en un poquito de playa en el aula que jugar libremente en una playa entera. En una playa entera ellos pueden correr, pueden hacer la croqueta, pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, también animar a los padres que les dejen el juego libre, porque también es muy importante, y el juego dirigido en actividades como actividades deportivas, que ellos se marquen unas normas y unos límites para realizar ese tipo de juegos. Ofrecer experiencias que, aunque nosotras se las ofrezcamos en el aula, hay cosas que se pueden hacer más grandes. El ejemplo de la playa es bastante claro, ¿no? Nosotros le podemos ofrecer jugar con arena, pero a lo mejor es un montoncito pequeño y la playa es gigante. Ellos pueden hacer muchísimas más cosas en una playa, ¿no? Uh-huh. Es curioso lo que comentáis, ¿no? Porque a veces los padres intentamos conseguir como el juguete más sofisticado, que creemos que es el que más va a ayudar a su desarrollo y tal, y realmente lo que estamos comentando son juegos con materiales que tenemos todos en casa y con objetos simples, ¿no? A veces, ¿estáis de acuerdo entonces en que a veces una pelota o los juguetes de toda la vida de bloques y cosas sencillitas es lo que más ayuda? Sí, además les ayuda mucho a desarrollar sus inteligencias porque ellos no saben para qué se usa ese objeto o no saben que si le das a este botón, ¡ay, suena! Como hay juguetes en los que compramos, por ejemplo, ¿no? Los típicos xilófonos que le das con los dedos y suenan, que vienen ahí con sus teclitas. Ellos saben que si le das suenas y qué bien, qué juguete más chulo, pero tú tienes una goma del pelo rizada y a mí me gusta eso, porque a ver qué puedo hacer con ella, ¿no? Entonces, es muy importante los objetos de la vida cotidiana por eso, porque al final les ayudan a crear nuevos juegos, a desarrollar. Sí, al final los niños aprenden por los sentidos. Uh-huh. Entonces, lo sensorial, lo que llama su atención, lo que decíamos, texturas, colores, formas, volúmenes, ellos van viendo un poco las capacidades que tiene cada cosa y les permite ir conociendo poquito a poco el mundo que les rodea. ¿Y qué recomendaciones nos dais a los papis para crear un ambiente seguro, pero a la vez estimulante para los niños en casa? Bueno, normalmente en casa los peques suelen tener un espacio de juego, ¿no? Delimitado. Es verdad que depende mucho del niño, si es más movido, menos movido, pero es verdad que el espacio suele estar delimitado a veces con una especie de paneles, una especie de vallitas pequeñas, por así denominarlas, para que el peque sepa que esa es su zona y es donde se juega.
Además, eso os permite a los papis pues, estar haciendo algo en la cocina, en una habitación, y saber que no va a ir a tocar nada que pueda ser un peligro para él. Siempre hay que tener en cuenta dónde se coloca ese rincón a la hora de haber muebles, enchufes, porque al final los peques, aunque poco a poco, según van creciendo, les vamos enseñando lo que es el peligro y cómo evitarlo, no dejan de ser niños pequeños. Entonces hay que estar muy pendientes, tanto visualmente como auditivamente muchas veces, para ver qué están haciendo en cada momento y tenerles un poquito controlado. ¿Cómo estimular un ambiente? Pues bueno, siempre ofrecerle una gran cantidad de objetos y materiales. Como decíamos, tanto algunos concretos como puede ser una pelota, unos bloques, unos coches, como otros que entrañen en un juego más libre, como lo que estamos hablando, una serie de botes, una serie de cacharros de cocina para hacer música, ritmos, o unas cajas de cartón cuando nos ha llegado un pedido, que para ellos puede ser una nave, una torre gigante para un castillo. En fin, sabemos que la imaginación de los peques es muy, muy grande y no paran de sorprendernos. Entonces, a veces, delimitar demasiado los espacios y priorizar la seguridad frente al juego libre, a lo mejor puede ser algo negativo, ¿no? Sí, a ver, hay que saber un poco en qué utilizar en cada momento. Es importante también a la hora del juego que los padres tengan en cuenta los hitos evolutivos de cada etapa del niño. Es verdad que a veces les ofrecemos juguetes un poco sin ton ni son, por así decir, en casa, que no sé muy bien qué va adaptado a cada etapa, pero realmente es una de las cosas más importantes a tener en cuenta, adaptar los juguetes y los juegos a la edad de nuestros peques. Durante los primeros meses es importante sobre todo el movimiento y la motricidad, porque al final ellos están empezando a descubrir el mundo, a moverse tanto con las manos, con los pies, con las piernas, y sobre todo es importante no saltarse estos hitos, es decir, los peques pasan de estar tumbados, voltearse, a gatear, y que un hito de estos nos falte en el desarrollo de nuestro peque puede significar, por ejemplo, que falte algo a la hora del desarrollo. Es decir, gatear lo vemos como algo normal, una evolución del niño natural, pero también está relacionada a la hora del desarrollo de los dos hemisferios del cerebro, tanto el derecho como el izquierdo. Y puede ser que por ahí luego, si no se da un gateo apropiado en el peque, pueda haber alguna carencia o no, que por supuesto se puede solucionar, pero puede ser que no esté totalmente desarrollado. Así, por ejemplo, como comentábamos con el cesto de los tesoros, puede haber elementos que les ayuden a autoconocerse. Es decir, en ese cesto que comentamos puede haber un gorro, un calcetín, que ellos pues al principio obviamente no sabrán para qué sirve, pero poco a poco irán manipulándolo, explorándolo, lo irán colocando en su cabeza, en los pies, y ellos irán viendo, oye, encaja, mira, pues mi pie tiene tal forma, tal tamaño, y ellos poco a poco así van conociendo lo que les rodea. Al final las prendas de ropa es algo que está en su día a día, pero bueno, al principio para ellos no significa nada. Sí, al hilo un poco del tema del gateo que ha dicho Laura, tendemos un poco los padres a correr porque mi hijo consiga caminar antes que el hijo de mi amiga porque va más rápido, porque... Entonces, preferimos muchas veces que se salten el gateo o el voltearse o aprender a sentarse solos, que se salten ese hito para que lo hagan lo más rápido posible, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, en el gateo es fundamental, no solo para esta etapa de la vida, sino para la etapa de 3-6. El gateo marca la distancia del ojo al papel cuando aprendemos lectoescritura. Entonces, es súper importante que pasen por este hito evolutivo. Luego, aprender a sentarse solos. No que les sentemos y tengan un apoyo en los que ellos se balanceen, porque al final les estamos deformando, por así decirlo, un poco su espalda. Los niños necesitan pasar de la postura de gateo a nos vamos a sentar solos. Podemos ver niños que tienen la espalda completamente formada, completamente recta, que es envidiable cómo se sientan porque han aprendido a hacerlo solos. Y hay niños a los que les forzamos la postura de sentarse y su desarrollo motor les cuesta más en algunos aspectos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una niña, todavía es muy pequeña, no tiene todavía el añito, pero sí que es verdad que ha habido hitos evolutivos en los que ha ido muy rápido y ahora va más despacio. Pues ella se tiene que ver segura. Nosotros le tenemos que aportar seguridad y confianza al niño a la hora de conseguir todos sus objetivos. Si se cae, no pasa nada, te puedes caer, te has hecho daño, consolamos, damos un abrazo, pero volvemos a intentarlo porque hay algo muy importante en este desarrollo infantil que nosotros lo mencionamos mucho en clase.
cuando te dicen no puedo, sí puedes, inténtalo, tú inténtalo, yo te ayudo, pero tienes que intentarlo. Y cuando lo consiguen, mira, lo he intentado, he podido, entonces, ¿ves cómo tú puedes? Lo que pasa es que les tenemos que dejar también esa libertad para hacer sus cosas y para que sigan un poco su desarrollo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo una niña de 4 y mi hija se saltó la etapa del gateo. Ella no gateaba, ella rodaba como una croqueta y se desplazaba de esquina a esquina del salón rodando, ¿vale? Entonces, es verdad que yo me preocupé en esa etapa. Recuerdo haber ido a los profes a decirle, oye, tengo que ir a algún sitio. Y además, y es verdad lo que decís, porque la mía al final anduvo con 18 meses, que ya te dicen que está un poco al límite, ¿no? Y ella se soltó a andar con 18 meses. ¿Hay algún juego o algo que pudiera haber hecho entonces para fomentar ese gateo, que pasara de esa croqueta a gatear? ¿O qué pensáis? Nosotros lo que solemos hacer para fomentar el gateo es el ofrecerles objetos que sabemos que llaman su atención, que les son familiares y les gustan, entonces ellos van a intentar hacer un esfuerzo por desplazarse hacia él, intentar alcanzarlo. Es verdad que al principio pues será un leve movimiento de brazo, poco a poco irán. Es verdad que les vamos poniendo en la postura de gateo, al principio se quedarán más estáticos, pero poco a poco ellos irán viendo como pues si juego con el brazo y la pierna para este lado, luego va el otro, hasta que ellos poquito a poco vayan consiguiendo el movimiento total, que es el que conocemos como gateo. Uh-huh. Sí, además llegan a un punto que son conscientes de que gateando, o sea, pasan de arrastrarse a gatear, ¿no? Entonces son conscientes que va mucho más rápido gateando que arrastrándose. Entonces les cambia la mentalidad y ya solo es gatear. Es como cuando andan. Pasa un punto de que, ay, pero si andando llego más rápido a eso que quiero, pues pasamos del gateo a caminar. Al final son conexiones cerebrales lo que tienen que ir haciendo. Y por último, chicas, ahora que se acerca la Navidad y todos los papis tenemos que empezar a escribir las cartas, ¿no?, para nuestros niños, decidme pues 2 juguetes o 2 juegos que pudiéramos escribir en la carta para niños de entre 0 y 3 años. ¿Qué pues nosotras diríamos que siempre lo que decíamos, pensemos en las capacidades que queremos desarrollar en el niño, no comprar por comprar. Muchas veces compramos el coche más grande para que el niño se monte, la bici, y al final no es lo que realmente le aporta algo positivo al niño, sino es un juguete más que va a usar, por supuesto, pero si queremos realmente usar algo práctico, depende. Si, por ejemplo, queremos algo de coordinación oculomanual, a lo mejor un juego de madera de pesca. Solemos tener nosotras también, tienen una caña, entonces para que ellos poco a poco vayan viendo el espacio, coordinar distancias. Un juego que creo bastante apropiado sobre el añito y medio, 2, sería una pesca de madera de peces o animales del mar, e incluso a lo mejor algo musical. Al final la música también es una vía muy importante de aprendizaje y desarrollo para nuestros peques. Nos permite desarrollar un montón de conceptos en nuestro día a día, en las rutinas, y a lo mejor unos instrumentos musicales que ellos les desarrolle este área cerebral les podría venir muy bien. Sí, los cuentos también, que son súper importantes para estimular el lenguaje. Además, les ofrecemos tiempo con ellos, porque nosotros tenemos que estar con ellos para leer ese cuento. Entonces, estimulamos el lenguaje, estimulamos sus capacidades de estar con nosotros, la afectividad, les dedicamos el tiempo que necesitan. No estamos, oye, pues tú juegas aquí con este juego de cocinitas, pero yo me voy a la cocina a hacer la comida, ¿no? Al final, yo creo que juegos en los que nosotros también pasamos tiempo con ellos. Las construcciones, desarrollamos la inteligencia lógico-matemática. Venga, vamos a construir una torre juntos, ¿no? Pero la construimos los dos. Yo hago esta aquí, a veces al principio es el juego un poco en paralelo, yo estoy jugando aquí, pero tú estás jugando aquí conmigo. También necesitan pasar tiempo con nosotros. Entonces, juegos en los que también les regalemos tiempo. ¿Y qué importancia tiene la música en el juego y en el aprendizaje también? A ver, la música tiene unas propiedades súper beneficiosas al final en el desarrollo de nuestros peques desde las primeras edades, porque con ellas, aunque ellos no sean conscientes, van interiorizando una serie de ritmos, melodías que les van a servir para otros aprendizajes posteriores. Es decir, cuando los niños, cuando son un poquito más mayores, aprenden a leer, lo que hacen es dividir por sílabas, como una especie de cantar las palabras, ¿no? Zapato. Entonces, eso les permitirá a la larga
tener estas capacidades un poquito más interiorizadas. Durante el día a día en la escuela, por ejemplo, las diferentes rutinas, cada una las asociamos a una canción. Vamos al patio, tenemos la canción del patio. Vamos a lavarnos las manos, tenemos nuestra canción de lavar las manos. Al final ellos, sabemos que las rutinas son muy importantes, pero sobre todo muchas veces ellos echan de menos estas canciones. A lo mejor un día tú estás despistada, se te olvida la canción de ir al patio y son ellos los que empiezan a cantártela, ¿no? Entonces, al final la música, no solo el área musical, como decíamos antes, sin las inteligencias, sino que ayuda al desarrollo de otras muchas capacidades de nuestros peques. Uh-huh. Y en el juego, ¿cómo la introduces? Cuéntame algún ejemplo dentro de un juego, por ejemplo, del lenguaje o de la psicomotricidad. Bueno, la canción estrella que tenemos en nuestro día a día es la de cuando van a guardar. Es verdad que muchas veces dices a guardar y ellos no empiezan hasta que cantamos la canción de Clean Up. Nosotros les hablamos mucho en nuestro día a día, al ser una escuela bilingüe también en inglés, en sus rutinas diarias. Entonces, es cuando empiezan a escuchar esa canción, cuando los alumnos empiezan a guardar los juguetes y los objetos que tienen a su alrededor. Eso también se lo contáis a los padres, ¿no? Para que recojan en casa. Sí, claro. De hecho, a veces nos dicen los papis, está canturreando tal canción en casa, pero no le entiendo. Solo una palabra. ¿Qué canciones? Entonces, es verdad que o les estás escuchando jugar y ves que están haciendo ellos mismos la asamblea. Cantan las canciones de la asamblea mientras ellos están jugando tranquilamente a las cocinitas, a los coches o a lo que tengan en cada momento. Entonces, al final, la música es algo que está ahí en el día a día, en cada momento, y que creemos que es muy importante fomentar en todas sus rutinas y en su día a día. Pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Muchísimas gracias, Nerea, muchísimas gracias, Laura, y a todos vosotros os esperamos en el siguiente capítulo.